Ya sabemos que desde el punto de vista fundamental todavía queda mucho por resolver y por aclarar. Sepamos desde el punto de vista técnico si podemos pensar que las bolsas resisten todo lo que les pongan por delante y aguantan ahí fenomenalmente bien los soportes o si la resistencia nos van a tener ahí también en el atasco durante bastante tiempo. Tenemos subidas hasta ahora en Europa, color verde. Poco, pero color verde al fin y al cabo. 0,54% arriba el IBEX 35, que se sitúa en los 8.484 puntos. Los futuros en Estados Unidos, esto es lo importante de la jornada de hoy, más 1%, vienen al alza. Esto alivia, pero no cura las heridas que se abrieron ayer en Wall Street. Día de trading con Gisela Turacini de BlackBerry, con Gerardo Ortega de TradeSecrets.es. Hola Gerardo, hola Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Gisela, me imagino que lo que sucedió ayer anoche en Wall Street os reafirma a vosotros más en vuestra posición de que hay que estar alejado del mercado o cortos. Sí, la verdad es que estamos entonces nuestra tesis, la hemos venido comentando durante estas últimas semanas contigo. Hemos visto pérdida de soporte de las FAM, hemos visto bastantes cosas que nos incitan a abrir un poquito esos cortos que te voy a comentar luego. Si quieres entramos en materia, lo que queráis. ¿Qué te parece si hablamos de los FANGman? Porque esta semana, pues eso, estamos a la espera de resultados de Microsoft, ha publicado ya Alphabet, venimos del tortazo o el castañazo de Netflix y todavía nos quedan, pues eso, Apple, Amazon y compañía. Aunque, la verdad, un poco haciéndote el plano del mercado, te diría que, como te venimos comentando y te decía, ¿no? Hemos cotizado un amplio proceso de distribución, una rotación cíclica. Te diría que aquí sí que las compañías mineras han sido las líderes del mercado, al calor un poco de la subida de los precios de las materias primas, como ya comentamos contigo, ¿no? Te diría, Fernando, que el escenario macro es claro, existe en realidad, te diría, un cambio estructural que cambia el paradigma monetario, te diría, de la última década, ¿no? Y esto afianza nuestra tesis del cambio del growth al value, ¿no? Así que en este sentido, aparte de esto, hemos visto cómo las bolsas en Europa, sobre todo, pues, se han recuperado tras esa invasión de Rusia para volver a la distribución general que te comentaba e incluso empeorar la situación técnica que teníamos, ¿no? La guerra ha acelerado los procesos macro y eso ha hecho un poquito, te diría, mella en una distribución que sigue sin confirmarse, especialmente, te diría, por el Dow, que es sin duda el único argumento alcista que nos ofrece la situación de mercado actual, ¿no? Y viendo un poco lo que te comentaba al principio de las FAM y lo que me estabas comentando de las compañías, te diría que la manera tan estéril con la que rebota el mercado, para mí es un síntoma más de debilidad que para más INRI, ¿no? Viene siendo agravado por unos resultados que, como ayer Google, como decías, o la semana pasada Netflix, siguen empeorando, ¿no? Menos mal que Microsoft al cierre dio algún alivio a los alcistas, pero la pregunta mía es que ¿es suficiente para eliminar un poco esas amenazas bajistas? Yo diría que no, ¿no? La explicación está en las FANG, para mí, lo estáis viendo en gráfico, ¿no? Están absolutamente en zona de soportes e incluso Google sigue siendo ya, o sigue siguiendo, mejor dicho, el camino de las otras Big Tech, que como Nvidia, Facebook, Netflix, Alibaba, DocuSign, PayPal, se han desplomado una media del 70%, Fernando. Así que si los grandes elefantes que sujetan el Nasdaq siguen el camino de la mayoría de los componentes del selectivo tecnológico en este caso, pues diría que mucho me temo que haremos mediático lo que ya es una realidad y es que el mercado, en cierto modo, es más bajista que alcista y ahí, por supuesto, las posiciones cortas, como decías al principio, empiezan a tener sentido para nosotros y en ello estamos, sin duda, desde la mesa BlackBerry. A ver cómo ve la situación, si es alcista o es bajista o ninguna de las dos cosas, Gerardo Ortega. Gerardo, tú, como siempre, fijándote en el SX7E, sectorial bancario aquí en Europa, índice de semiconductores de Filadelfia en el caso de Estados Unidos. Sí. Entiendo, ¿no? Eso es, sí. A ver, en líneas generales coincido con lo que dice Gisela, porque la presión está viniendo ahora mismo desde la tecnología. Y fijaros una cosa, ¿no? Comentábamos estos días atrás, las últimas 2 semanas, que necesitábamos un nuevo mínimo por debajo de los previos, al menos por parte de los semiconductores, por debajo de esa zona de los 3.030 puntos. ¿Por qué? Pues porque el mercado, lo que sabemos a fecha de hoy es que efectivamente Estados Unidos aún no ha roto soportes, a diferencia de Europa, no ha roto soportes, que el peligro sería que Estados Unidos acabara rompiendo esos soportes, pero por la forma en la que había venido defendiéndose desde el estallido de la guerra, es decir, no olvidemos, bueno, de la invasión rusa en Ucrania,
maticemos el término, observa cómo el 24 de febrero abríamos con un gran gap a la baja en todo el mercado europeo, en el estadounidense también, y fíjate cómo el mercado estadounidense se defendía, bueno, pues con esas, vamos a decir, ese entorno de correlaciones con un SOX, con unos semiconductores que daban soporte al resto del mercado. Y observa cómo el resto de los intentos de perforación, esas divergencias, se han ido alternando, ¿no? Lo tenemos con el 1 primero, 2, 3 y ahora tenemos esos nuevos mínimos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el mercado está en una situación en estos momentos delicada. ¿Por qué? Porque si tiene que venir, si el mercado quiere confirmar de nuevo ese suelo, tiene que ser, por decirlo ya. ¿Por qué? Porque todo lo que sea seguir cayendo, y evidentemente, y este es uno de los problemas que tiene cuando analizamos gráficos, que si esto se va a ir para abajo, tendremos cierres también en velas semanales, esa será una de las grandes constataciones, pues ¿qué es lo que pasa? Y de que dónde estamos, a la que caiga el mercado un poquito más, vamos a tener caídas ya convergentes entre el Nasdaq Composite, Nasdaq 100 y semiconductores. Y hay un elemento que comentaba Gisela con toda la razón, que es lo que decía respecto al Dow Jones de industriales y al SP500, es decir, los índices tradicionales. Observa la diferencia un poco, pues cómo estamos allí, ¿no? Es decir, los soportes están siendo respetados. Por aquí también tenemos. ¿Problema? Pues que evidentemente cuando tengamos esa confirmación siempre vamos a ir más tarde. No cabe la menor duda, pero el mercado está, y este es un poco el tema, en un tris de si me quiero dar la vuelta, ha de ser aquí o ligeramente más abajo, no va más. Es decir, porque el problema que tendríamos es como Estados Unidos confirme el inicio de reacción de todo el movimiento alcista nacido en 2020, estaríamos hablando de corrección de todo este tramo. Y todo el proceso de distribución, del cual hablaba bien Gisela, pues fíjate, es el que estamos bien, es el que se ha producido en toda esta zona. Pero claro, si no se produce esa ruptura convergente, estaríamos ante un gran lateral que volvería de nuevo a dar razón ¿a quién? A todos los que nunca hacen nada, y los que nunca hacen nada, que están permanentemente invertidos, que es otra forma de estar en el mercado. Es verdad que en estos momentos les está saliendo caro, porque una cosa son los índices y otra cosa es el subyacente por las fuertes caídas que están habiendo en muchos valores, ¿no? ¿Alguna idea, algún consejo, Gisela? Bueno, comentaba un poco antes, Fer, un poco de los cortos operativos. Estamos viendo oportunidades en el lado bajista. Es cierto que es pronto para hablar de facto de un mercado bajista, como te decía, pero sí que los rebotes nos sirven para buscar posiciones cortas, ¿no? De momento, en BlackBerry lo estamos haciendo con el futuro del Nasdaq, que puede ser una operación perfectamente replicable con cualquier ETF del Nasdaq o instrumento, te diría, financiero similar para los espectadores que les apetezca hacerlo de otra manera, ¿no? Así que te diría que en este sentido hemos aprovechado el fallo en la recuperación de los 15.000 puntos para abrir posiciones cortas en la zona de los 14.250, como vemos al graficar, ¿no? Y con un stop encima de los 15.000, que es el nivel de recuperación que te comentaba, ¿no? Si en estos momentos tenemos ya un break-even puesto para evitar pérdidas, ¿por qué? Porque la zona de soporte de Nasdaq, como veis, para mí es absolutamente crucial, y si finalmente Microsoft, como hablábamos antes, no logra aliviar ese dolor en Wall Street, podríamos ver un pico de volatilidad en el corto plazo, ¿no? Ojo, aquí mucho ojo, esto es muy importante, yo te diría, porque los indicadores de sentimiento contrario, así como el VIX, están en niveles que o bien el mercado rebota con ganas, o bien, como decimos en el argot bursátil, algunos pueden sacar el paraguas, porque si los soportes no resisten bien el asedio de los bajistas, podríamos, como te decía antes, hacer mediática nuevamente la bolsa, como pasa siempre, y te diría que habría que tener mucha precaución en estos momentos, ¿no? Estas son una de las posiciones cortas que tenemos. También tenemos alguna estrategia de valor relativo que, si quieres, podemos comentar, pero básicamente es nuestra tesis. Que me haya solo un minuto y le voy a pedir también alguna idea que se le haya cruzado en el camino estos días o se le haya pasado por la cabeza a Gerardo. Bueno, sobre todo muy pendiente de lo que pasa en Estados Unidos, porque sí te digo que todas esa situación, yo te puedo decir que en Trader Secrets estamos prácticamente en liquidez. Mis sensaciones son, sí, desde aquí el mercado va a formar, ya veremos, soporte o no, va a ser el momento de intentar construir esa cartera o volver a intentarlo, ¿no? Lo que tengo muy claro es que si esto se va para abajo, no vamos a estar, que también es una manera de, oye, pues estar en el mercado, aliviar, precisamente no verse involucrado en esos procesos bajistas, porque las caídas que estamos teniendo ahora mismo y en muchos valores
Sí, yo no discuto que los procesos alcistas sean procesos de largo plazo y subidas libres y tal, pero las bofetadas que están dando a muchas carteras en estos momentos que no están sabiendo o no están aceptando el reto que nos está poniendo el mercado en estos momentos, yo creo que pueden ser importantes, o están siendo importantes, ¿no? Los que están siempre invertidos son conscientes. Somos conscientes de lo que hay. Una posición ganadora, ¿eh? Yo no... Por eso. Cuidadito, con meterte con nosotros. Gerardo Ortega, tradersecrets.es, Gisela Turacini y Blackbear. Un fuerte abrazo a los dos. Os mando un beso. Cuidaros mucho. Gracias. Hasta la próxima. 12:56. Vienen ya por aquí los compañeros para actualizar información. Por mi parte, nada más. Mañana volvemos a ver dónde acaba hoy todo esto. Tengo hoy una gran curiosidad. Que seáis libres y felices. Adiós. Hasta mañana.